Comenzamos la sesión. Pégame grito cuando vos te parece que largamos con ellos. Bueno, buenos días a todos. Tenemos hoy un caso en vivo que se transmitirá desde el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires con como operadores estarán Gustavo Ordóñez y el doctor Fernando Cura. Fernando Cura es el jefe del servicio y con quien he trabajado muchísimos años. Tenemos la posibilidad de compartir con el doctor Ignacio Amat Santos como co-chairman. Ahora te doy, Ignacio, el micrófono. Y vamos a presentar también a los panelistas: Daniela Coria, Pedro Villablanca, Daniel Berrocal, Matías Stegman y Pablo Espaletra. No lo vi a Matías, el doctor Berrocal sí. Así que si por favor los panelistas también nos acompañan. Bueno, muchas gracias por la introducción, muchas gracias a los panelistas. La verdad es que nos han dicho que ya casi están preparados para la conexión desde el ICVA. Estoy seguro que va a ser un caso espectacular, aunque no tengo mucha información del caso. La verdad es que vamos a ir descubriéndolo. ¿Usted conoce algo de lo que nos van a enseñar hoy, Doc? Sé que es una TAVI, sí, algunas otras cosas, pero me parece que vamos a dejarlo con suspenso, que ellos nos digan a nosotros desde la sala cuando estén listos. Daniel, ya bienvenido y te recibiremos desde acá. Saca el contraste ese y corre la tele para allá. Fernando, Ya estamos, ¿Me escuchan allá? o la conexión. Hola, hola, ¿nos escuchan? Creo que como panelistas nos faltan Matías. Hola, hola. Nosotros ya estamos listos, ¿eh? Corre la tele para allá, para así la cámara. Por la cámara, digo. Bueno, acá tenemos la fluoroscopía, no te tenemos todavía con una voz muy nítida, Fernando. Hola. Y Santi, ¿Ahí me bienvenidos. escuchás, Jorge? Hola, hola. Si no, Avísame cuando me escuches bien, ¿eh? te estamos Hola, hola. escuchando mucho mejor. Si puede ser un poco más alto, mejor todavía desde acá, desde la sala. ¿Cómo estamos? Buenos días. Contame cuando ya se escuche bien, ¿eh? Ya se está escuchando perfecto, Hola, te hola. vemos muy bien, así que adelante. Bueno, Jorge, muchas gracias. Un placer estar compartiendo casos. Arrancamos el programa de TAVI juntos hace, ¿cuántos será? 14 años. Así que me acuerdo bien nítidamente de esos tiempos. Nacho, un placer también, que nos acompañaste también en muchos casos, así que un gusto va a ser poder compartir. Así que les cuento quiénes están aquí en la sala, ¿sí? A mi izquierda está Santiago Ordóñez. Santiago se formó en Canadá, se formó acá en el instituto, previamente a lo de Canadá, y bueno, está en el programa estructural, igual que Pablo Espaletra, que está allá con ustedes. Acá está Fede Lieberman, fellow, y tenemos como enfermero está Juan Candia, Nelly Cardoso y Hernán Tricherri. Son enfermeros y técnicos que están hace muchísimos años con nosotros. Bueno, está también Alberto Dorsa de anestesia, y está acá atrás Fabián, que muchos lo conocen, que es el técnico de la válvula Accurate, y el caso va a ser una TAVI usando la válvula Accurate y una TAVI con protección cerebral. Así que vamos a estar discutiendo aspectos, digamos, conceptuales, como es el rol de la protección cerebral en la TAVI, y vamos a estar hablando de aspectos técnicos, de la Accurate, de cómo evitar otro acceso utilizando el mismo introductor. Y ya sin mucho más, vamos a dejarlo a Fede, que presente el caso. Nosotros recién lo que hicimos fue ponerle un stent en la descendente anterior, pero ya les va a presentar Federico el caso. Y si vos, Fede, querés ir avanzando con... Dale, el Sentinel lo tenemos, ¿eh? Buenos días a todos. Próxima diapositiva. Muy bien. El caso que vamos a presentar el día de hoy se trata de una
mujer de 77 años de edad que consulta por disnea clase funcional 2. Se diagnostica una estenosis aórtica severa con fracción de eyección de ventrículo izquierdo conservada, con un gradiente medio de la válvula aórtica de 44 y con una presión de la arteria pulmonar normal. Y tiene como comorbilidad una enfermedad de Parkinson avanzada. En su laboratorio, un hematocrito de 32, creatinina normal y plaqueta de 133.000. Próxima diapositiva. Este es el electrocardiograma. Está en un ritmo sinusal, frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto, con un coex estrecho y sin trastorno de la conducción. Próxima diapositiva. Bueno, entonces esta es la tomografía de la paciente. Estos son los accesos. Vemos que son unos accesos limpios, de buen calibre, sin mucho calcio, sí con algo de tortuosidad. Más tortuosidad al lado izquierdo que el derecho. No nos preocupa mucho esa tortuosidad. Así que avanzada. Vemos el análisis tomográfico de las estructuras cardíacas, el anillo aórtico con un perímetro de 74.6, con ese nódulo de calcio en lo que sería la base del seno no coronariano, que bueno, vamos a ver cómo responde la válvula con eso, y ese tracto de salida que es más o menos de las mismas dimensiones, o sea, es como bastante tubular la anatomía. Pasa a la siguiente. Esas son las alturas coronarias, que son buenas alturas coronarias, 15 milímetros de cada lado. Así que bueno, no vamos a tomar medidas con protección coronaria y eso. Siguiente, Hernán. Este es un poco el ángulo de implante que vamos a trabajar. Lo modifiqué un poco cuando hice la angiografía recién, porque estaba como que el seno derecho más cerca del seno no coronariano, así que tuve que llevar ese seno derecho hacia la izquierda, viniéndome hacia la derecha. O sea, la proyección que vamos a utilizar finalmente va a ser oblicua derecha 7 y craneal 14. Y siguiente, Hernán. Bueno, esto entonces es un poco el resumen. Dijimos ese anillo de 74.6, casi 75 milímetros, tracto de salida tubular, la altura coronaria está bien, la unión sinotubular es de buenas dimensiones, así que con la proyección de implante que dijimos recién, y avanzaremos hacia el plan de la válvula, Hernán. Entonces, la planificación de este procedimiento lo vamos a hacer bajo sedación consciente. El acceso vamos a utilizar como acceso primario y como único acceso para la válvula, el femoral derecho, como single access. Vamos a utilizar el introductor iSleeve para poner la válvula accurate y ahí también vamos a pasar el pigtail. Ya realizamos, adelantándonos, una angioplastía A descendente anterior. No sé, Fernando, si quieres mover eso y pasarla o... Terminemos de comentar el caso y ahí paso, ¿te parece? Sí. Vamos a hacerlo con protección cerebral, con el dispositivo Sentinel. Ahí tenemos también la angiografía que mostraremos que hicimos para la anatomía de las carótidas. El marcapaso vamos a utilizar la cuerda en el ventrículo izquierdo, que va a ser una cuerda Safari, y vamos a predilatar con un balón 22. Utilizaremos una válvula Accurate Neo 2 medium por las dimensiones de ese anillo, y bueno, vemos si por ese nódulo de calcio que tenemos ahí tendremos que dilatar. Utilizaremos un balón 23 basado en las dimensiones del diámetro derivado del perímetro, que es eso, es 23. Hernán, ¿nos querés mostrar la angio de hoy? Bueno, ¿alguna pregunta del caso? Si surge de la parte clínica. Acá tenemos la lesión, a su derecha se ve la lesión pre, a la izquierda se ve el resultado de la angioplastia, le pusimos un stent 3.0 postdilatado con balón 3.5, se fue una pequeña rama diagonal, no nos metimos a buscarla, se fue totalmente, pero es una rama de muy delgado calibre, así que lo coronario lo damos por terminado, y acá nos metemos ahora con la protección cerebral. ¿Alguna pregunta del panel, algún comentario del caso clínico? Fernando, un par de cuestiones antes de dar paso al panel para conocer su opinión. La primera es,
La indicación de la angioplastia, ya sabes que cada vez somos más conservadores a la hora de tratar la enfermedad coronaria en los pacientes TAVI, sobre todo si no tienen angina en el momento de presentación, y generalmente tratamos lesiones proximales. Entonces, la primera pregunta es por qué decidieron tratar esta lesión en descendente anterior, y la segunda pregunta, cuando van a hacer una angioplastia en el mismo procedimiento TAVI, ¿cómo funcionan? ¿Qué hacen? Primero cogen todos los accesos, primero hacen la angioplastia y solo si sale bien selectivizan ya el resto de accesos ya con la dosis completa de heparina dada. ¿Cuál es el procedimiento? Perfecto. Hernán, ¿me puedes poner doble imagen para así tenemos el arco ahí a la derecha? Eso, gracias. Bueno, buenísima la pregunta. Mira, el tema de la angioplastia, nosotros habitualmente tratamos cuando las lesiones son más del 60-70% en territorios proximales o arterias importantes. Esta arteria es una arteria, bueno, es la descendente anterior, con lo cual nos pareció que ese tipo de obstrucción, siendo muy simple, por supuesto es argumentable el hecho de hacer o no angioplastia, ¿no? Pero nos pareció que era una angioplastia que era bueno hacerla. Muchas veces el síntoma de disnea de estos pacientes puede estar relacionado también con la enfermedad coronaria, y por supuesto que esto le agrega un tema que es la angioplastia per se, y por supuesto también el hecho de la doble antiagregación, ¿sí? Así que lo dejo como para que ustedes lo discutan en la mesa. Acá estamos mientras avanzando con el Sentinel, que se fue la cuerda hacia aorta descendente. Fernando, aquí Pedro Villalanca pregunta, en Estados Unidos en general las TAVI son pagadas por paquete, por bundles, y lo que agregas a la TAVI le deja de llegar al hospital. Nosotros en general no tenemos disponible Accurate, solo en parte del estudio, pero hoy en día la tendencia que tenemos es, sobre todo la lesión de la DA, que no era tan crítica, tratamos la descendente y lo traemos de vuelta otro día para ahorrar contraste, etcétera, si bien la función renal estaba bien, o le hacemos la TAVI, si la TAVI creemos que es la parte crítica y vemos cómo se siente después de traerlo en otra situación. Entonces, y básicamente por un punto de vista económico también. No sé si en Argentina se paga por ambos procedimientos o se toma el costo. No, por supuesto que el costo de esto alguien lo tiene que pagar, y por supuesto que agrega un costo. También es cierto que cuando uno combina la Accurate, esos costos de la protección disminuyen. Ahora, es un tema muy argumentable, ¿viste? Los estudios han dado algunos en contra, algunos neutro, algunos a favor, algunos endpoints secundarios pero importantes como es el stroke deshabilitante. Y por ende, digamos, cuando nosotros podemos utilizar protección cerebral, preferimos hacerlo. El stroke es el evento adverso más temido por los pacientes. Por supuesto, es un evento que ocurre en el 1,5 a 3%, según uno vea los estudios. O sea que es un evento adverso que es frecuente en el TAVI, y de alguna manera estamos convencidos que alguna forma de protegerlo sería importante. Pero por supuesto el tema costos es importante, y también acá, fíjense que en este caso la manipulación, fíjense que acá por la tortuosidad de la subclavia no está teniendo cierta dificultad, así que vamos a hacer una maniobra, pero no queremos estar manipulando mucho. Así que también este tema de poner el dispositivo tiene su factor que tenemos que ser muy cuidadosos. Así que vamos a ver, ahora vamos a poner un catéter glide dentro en la aorta ascendente, y vamos a poner una cuerda extra soporte y vamos a llevar el dispositivo de esa manera. Fernando, mientras vas avanzando con el caso, solamente aclararle para la audiencia y todos, Fernando, nosotros estábamos hablando de las coronarias, etcétera, pero bueno, Fernando estaba explicando que van a hacer este procedimiento con protección cerebral. Quizás mientras Fernando sigue, vos estás con O'Neill allá en Estados Unidos, también en España, ¿qué tipo de protección cerebral usan? ¿Cuándo la usan?
en qué momentos, o alguno de los panelistas, Daniel o quien esté aquí también. Sí. O sea, yo tengo la ventaja de poder tener acceso y lo ocupo siempre en arcos bovinos, en arcos bovino en U, bovino en B. Y lo que hizo el trial para nosotros fue básicamente, si voy y es un Sentinel de difícil deployment, no me siento mal al hacer un deployment de un solo filtro y el segundo lo aborto. Pero no dejamos de hacerlo. Nosotros ponemos el ejemplo un poco, es como usar el cinturón de seguridad. Lo usamos siempre y con la asunción de que cuando te choquen te va a salvar la vida. Un poco el stroke, muchas veces no hay vuelta atrás, son muy significativos, pero lo tendremos que usar en todos los casos de TAVI y también en los casos mitrales, valve MAC, o estenosis mitrales de válvula calcificada. Sí. A mí me gustaría que el panel nos comentase un poco pros y contras de la protección cerebral. ¿Qué opináis? ¿Por qué no hacerlo siempre? ¿Por qué hacerlo? Entonces, un análisis, más allá del análisis de costes, que ya se ha discutido un poco, desde el punto de vista científico, pros y contras. ¿Qué está a favor de que lo hagamos en este paciente en concreto, que no es de muy alto riesgo de ictus, no tiene una anatomía particularmente de alto riesgo, y qué hay a favor? Bueno, nosotros tenemos acá el problema especialmente del costo en nuestro país. Sin embargo, según los estudios, el beneficio era muy modesto, con un número necesario a tratar alto en estos casos. Todavía no se habrá establecido qué subgrupo en particular se beneficiaría, más allá del que ha tenido ya un antecedente de accidente cerebrovascular. La cuestión es que cuando a un familiar le pasa es el 100%, entonces habría que preguntarse si uno estaría con su familiar ahí, si le gustaría que lo utilicen o no, ¿no es cierto? Y bueno, también dependería también de la dificultad que traería según la anatomía de cada paciente y el tiempo que ello conllevaría a alargar el procedimiento y la complicación que podría tener en el implante de la válvula. Yo creo que por ahí, para ir identificando subgrupos, quizás aquel subgrupo de pacientes que tiene mucho calcio en todo lo que es callado aórtico, que ya ha tenido un antecedente de un accidente cerebrovascular, o también en aquellos casos donde hay que hacer una valve-in-valve, donde hay que hacer el cracking del anillo y que hay que hacer una postdilatación también muy efectiva. Creo que ahí es donde quizás, si bien la evidencia no lo dice, por ahí podría haber un mayor beneficio. No sé, usted en un centro de alto volumen como el que tienen, ¿qué experiencia tienen? Sí, nos pasa lo mismo que a todos acá, así que no voy a insistir en el tema de los costos. Y como vos lo mencionabas, si bien no hay evidencia, se buscan aquellos pacientes que entendemos que tienen mayor riesgo, pese a que no hay una evidencia clara que nos diga cuáles son los predictores que nos van a llevar a eso, por lo menos no terminantemente. Ahora, lo que sí yo veo a favor de usarlo sistemáticamente, como comentaban recién, es la practicidad, porque uno cuando usa mucho un dispositivo, primero lo piensa más, es más ágil para su indicación y además lo maneja mejor. Entonces tal vez Jorge preguntaba los pros y los contras. Claramente la contra que tenemos en Argentina es el costo, el pro es que si lo usamos tenemos un procedimiento más seguro, muy atinado el comentario, como un cinturón de seguridad, que bueno, que nos damos cuenta lo valioso que era cuando chocamos. Esto también nos damos cuenta qué bueno era para haberlo puesto o qué hubiese sido cuando tenemos el ACV. Pero con la limitación del costo es bastante complicado. Acá en Argentina nosotros a tu inquietud lo pasamos afuera tanto la angioplastía como el costo del sistema de protección, pero no los financiadores no lo quieren pagar, o sea, es muy complejo que te lo autoricen. Entonces, pero bueno, vuelvo a insistir, el hecho de sistematizar o rutinizar el uso de los dispositivos siempre hace que lo pensemos más, estemos más proclives a hacerlo y además tengamos mayor práctica.
Cuando preguntamos a los pacientes qué es lo que más les preocupa de un procedimiento como este o de una cirugía cardíaca, la respuesta primera no es morirse en el procedimiento, es quedar mal, quedar dependiente, quedar incapacitado. Y en el Protective TAVR, aunque es verdad que no encontramos un resultado contundente en reducción de ictus, porque metía todos los ictus en las primeras 72 horas, no solo los agudos, que yo creo que es una limitación, sí que se reducía el ictus incapacitante. Entonces yo creo que esto, si se discute con el paciente, él va a tener una opinión muy clara probablemente. Creo que el impacto del ACV es realmente muy fuerte en la morbilidad del paciente, no solo en lo que es decisión del paciente, sino también modifica el alta domiciliaria del paciente, estadía hospitalaria, aumenta costos en salud también el ACV propio, y en el mismo espectro tenemos que, como decíamos, que el Protect TAVR demostró la disminución significativa del stroke deshabilitante, pero también se observó, por ejemplo, en el Sentinel ID Trial, donde se observó que en el 99% de los casos había algún material rescatado desde los filtros. Por lo tanto, ese material sigue siendo microembolia, que se asocia como en el otro extremo del ACV deshabilitante, que es todo lo que es microembolia y demencia precoz y deterioro cognitivo post-intervención, ¿no? Que también hay que tenerlo en cuenta en el seguimiento de estos pacientes. Hay veces que estos endpoints duros es complicado el N para los trials, pero todos sabemos que los estudios de resonancia, cuando se ha hecho, hay microembolias más de las que uno quisiera saber en todos los casos. O sea que si hay un mecanismo que puede proteger, bienvenido. Fernando, ¿qué tipo de tiempo te manejás en la vida diaria y particularmente en este caso cuando hay dificultades técnicas en colocar el Sentinel? ¿Qué margen te das? Correcto. Mira, como este margen, exactamente este margen, que es intentar, acá vamos a estar protegiendo parte de la circulación, o sea que tenemos protegida la carótida derecha, la vertebral derecha, pero por la tortuosidad, por la angulación, hace que sea muy difícil colocarlo. Entonces acá el equilibrio es manipulación para proteger versus ir con la protección que podemos. Yo lo que haría en este momento es frenar acá. Tenemos ahí el dispositivo protegiendo bien la subclavia, el tronco brachiocefálico, con lo cual estamos protegiendo bien lo que es el territorio de carótida derecha, Fernando, y vertebral derecha, pero no nos vamos a meter a querer poner en la carótida izquierda por las dificultades. Fíjense que tiene una curva muy pronunciada la carótida, o sea, no es el take-off de la carótida, sino acá la dificultad es, si lo están viendo en la foto de la derecha, es la curva que hace que la cuerda no pueda avanzar. Muy tranquilamente vamos a frenar acá, ya está el dispositivo. Santi, si querés vos avanzar ahora con mientras tenemos una Así pregunta. Que vamos a ir avanzando ahora con... Tenemos una pregunta de la doctora Gatiello. Sí, un comentario nomás. Creo que nosotros también hemos tenido casos donde tenemos este tipo de dificultad y en la balanza de persistir y ensañarse en poner los dos filtros o hacer un deployment parcial. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, ¿no? Conformarme con hacer un deployment parcial del filtro y focalizar ahora en navegar el dispositivo, cruzar la válvula y todo eso. Si bien está muy bueno en forma educativa, no tiene alto riesgo de ictus este paciente por la tomografía y por todo lo previo, con lo cual el equilibrio es en no ensañarse y seguir con el caso, por lo menos lo que yo haría. Fernando, un tip que yo lo hago en estas tortuosidades, trata de hacer el deployment del filtro grande, del filtro de la subclavia derecha en la aorta, cosa que ocupa es la rigidez del Sentinel en la tortuosidad, y una vez que el filtro está en la aorta y ves que está bamboleándose por el flujo, le haces una curvatura con un alambre más suave y ahí lo enganchas y lo traes todo para atrás como una unidad. Creo que las tortuosidades, tratar de hacer el deployment proximal donde debiese ir y después ir por la carótida izquierda, lo hace un poco más dificultoso. En estos casos nosotros hacemos el deployment del filtro en la aorta, lo enganchas la izquierda y traes todo como una unidad. Muy buen trick nos lo apuntamos, gracias. Abrir el filtro en la aorta, puede que funcione. Y yo creo que me llama la atención que en los trials
importantes, menos del 5% de los procedimientos son complejos, difíciles para poner el Sentinel. Luego en la vida real es un poco más alto y en los casos en vivo ya es tremendo. Yo cada vez que veo un caso en vivo como que cuesta mucho ponerlo. No sé si es que los elegimos difíciles o... Y creo que ahí vuelvo a los extremos, digamos, o son muy difíciles o el dispositivo se pone en 3 minutos, 2 minutos el dispositivo está puesto, digamos, que en la gran mayoría de los casos uno termina poniendo el dispositivo en solo un par de minutos. Obviamente también cuantos más se ponen probablemente los pongamos más rápidos. Creo que si tuviese que elegir un caso donde elegir protección sería en la electrocirugía, en las basílicas, en los lampún, porque ahí la cantidad de tejido que a veces se va para arriba es bastante, si tuviese que elegir en forma limitada. Yo creo que ahí yendo al comentario de Carla, acá la dificultad que tenemos es poder identificar qué pacientes, como que no hemos sabido predecir cuáles son los pacientes que tienen mayor tasa de stroke y en quiénes poder decir, bueno, en este caso queremos usar. Por supuesto uno piensa aorta en porcelana, uno piensa en stroke previo, de hecho son los predictores que usamos cuando uno tiene mucha calcificación, pero ¿cuánto es mucha calcificación? ¿Arriba de cuánto, digamos? Entonces, la predicción del stroke es muy difícil de hacer y todos hemos tenido a veces algún stroke en casos que uno no lo esperaba, ¿sí? Pero bueno, Fernando, seguí describiéndonos ahora, dejémoslo del Sentinel un ratito y sigamos adelante con el caso, mientras acá hay una pregunta de la audiencia. Buenos días. Dale, vamos con la pregunta de la audiencia. Soy Carlos Fava, felicitaciones. Una cosa con respecto al sistema de protección cerebral que yo he visto que, como se dijo, no es tan sencillo de colocarlo, es que muchas veces depende del tipo de arco aórtico que estamos tratando. No es lo mismo el tipo 1 que el tipo 3. Y a veces el querer intentar colocarlo, en realidad lo que estamos haciendo es aumentar los riesgos de las complicaciones cerebrovasculares. Me parece bien que a veces hay que ser un poco más conservador y si bien es cierto que la evidencia no es tan robusta como ocurre en la angioplastia carotídea, creo que no sabemos bien cuál es el grupo exacto en el cual se van a beneficiar más estos pacientes. Creo que todavía falta un poco y creo que también el tema de colocar el filtro a veces no es tan sencillo. Gracias, Carlos. Efectivamente, a veces cuesta. Yo lo que no he tenido nunca es una complicación relacionada con el implante, una disección de un vaso. La verdad es que hemos tenido casos difíciles. Creo que hay que insistir hasta cierto punto y si no se puede, pues no hay que insistir más. Pero también es cierto, yo estoy de acuerdo, digamos, no se han visto complicaciones, nosotros no hemos visto complicaciones asociadas. También es cierto que, por ejemplo, la tasa de evento en el Protect TAVR, en el grupo de intervención, fue ligeramente mayor a la esperada. Ellos hicieron un cálculo del poder de la muestra, del cálculo de la población, una tasa de evento esperada en 2%, tuvieron 2.3% de evento en ese grupo. Entonces, por ahí hay algo ahí en lo que uno trabaja que no estamos viendo también. Sin duda hay que ver cómo son esos troncos supraórticos antes de manipular ahí. Eso hay que verlo en el TAC, para eso lo tenemos. Y traigo como comentario que no tengo respuesta, es todo el tiempo hablamos de identificar la población de mayor riesgo, ¿quién lo haríamos? Creo que eso tampoco va a sustentarse mucho con la evidencia al pasar el tiempo, porque el problema que vamos a tener va a ser siempre la tasa de evento que sigue siendo baja finalmente y creo que va a terminar siendo basada más en la experiencia que en la evidencia. Yo ahí insisto que para que esa tasa fuese más alta, metieron todos los ictus a 72 horas. Y claramente el ictus de las 24 horas se relaciona con el procedimiento, pero el ictus que ocurre de las 24 a las 72 horas son arritmias, no anticoagulación, el switch en las fibrilaciones auriculares. Entonces, reducir esos ictus con un Sentinel es imposible. Con lo cual, pues es difícil. Quizá el estudio que está ahora mismo en marcha en Reino Unido va a ser probablemente muy clarificador, porque aunque también incluye ese margen de tiempo, son muchísimos pacientes, más de 7.000 pacientes, y yo creo que nos va a iluminar en cuanto a la evidencia. Bueno, sigamos adelante entonces. Dejemos la discusión de Sentinel para pasar a un poco a lo que estás haciendo, qué tipo de accesos has usado, porque entraste en el caso y todo se concentró en la coronaria y en el Sentinel y no sé si
¿Querés explicar algo del tico de acceso, algo de la Vale. válvula? Tu preparación ya la fue descripta por Santiago. Así que, ¿a dónde estamos ahora, Fernando? Bueno, dos cosas te digo. Una, Pablo Espaletra, vos ahí manejás las diapositivas en el momento que veas adecuado para mostrar lo que preparamos. Así que eso se los dejo ahí. Tenemos algunas diapositivas como para enriquecer las Pablo tiene discusiones ahí o- un par de o- diapositivas para mostrar. Bien, bien. ¿Probamos? Respecto a dónde estamos ahora, digamos, lo que hicimos fue Vámonos. utilizar un acceso femoral. La ventaja de este introductor, que lo pueden ver probablemente si lo filman, es el iSleeve. El iSleeve es un introductor que permite un único acceso. ¿Sí? Acá tenemos un segundo acceso que por supuesto es para el Sentinel, pero si no, Sí. uno podría con un solo acceso hacer la intervención. ¿Cómo es esto de un solo acceso con un introductor iSleeve? Bueno, lo que hacemos, y lo vamos a hacer ahora en vivo, o sea que lo van a ver, es punzar la válvula del iSleeve para poner un pigtail, que va a ser por supuesto lo que va a guiar la TAVI, paralelo a la cuerda de trabajo de la TAVI. Guarda la cuerda que no se venga. Entonces lo que vamos a hacer ahora, y lo que estamos mostrando es ahora la cuerda, ya está el introductor colocado, por supuesto el acceso para repasar tiene que ser guiado por ultrasonido. Usamos un ProGlide, solamente un ProGlide, ese es el sistema que usamos, o sea que ya le pusimos nosotros el ProGlide previo a la colocación del ¿Le podríamos introductor. pedir, perdón, Ahí Fernando, estoy por acceder. no se está muy bien, no se está viendo eso, lo de las manos, ¿podríamos agrandar la imagen de las manos de acá a la cámara? Así vemos que este es un detalle importante, que ahora nos van a mostrar cómo hacer el acceso del All-in-One y creo que... Ahí está, Ahí gracias. está, gracias. Ahí Bien, está, perfecto. entonces, vamos a acceder en hora 3 del iSleeve. Bien, en hora 3. Espero no taparlos yo con mis manos. Muy bien, en hora 3, lo más hora 3 que podemos. Entonces accedemos ahí al introductor y nada, solamente hacemos como una helical saldige. Ponemos la cuerda J y por ahí avanzaremos un pigtail directamente, sheetless, o sea, en Sin introductor. este introductor, pero sin un introductor adentro del introductor, digamos. 5 French el pigtail. Aquí es Y importante entonces posicionamos Fernando, uno de los problemas Sí. es que hay que avanzar la prótesis y con el pigtail ahí es mucho más difícil. Entonces yo lo que suelo hacer es meter la prótesis hasta aorta descendente y después avanzar el pigtail. Porque si no, claro, es un introductor expandible y la fricción puede ser muy alta, depende también de cómo sean las femorales. Entonces yo suelo avanzar la prótesis y después ya hago la punción de la membrana hemostática y avanzo el pigtail 5 French. Un poco para el debate, yo Es un soy muy buen comentario birradial, ese. acceso secundario izquierdo, Sentinel derecho y marcapaso con el alambre para la válvula que elija. Yo no le veo el downside, o sea, el single access para impela, etcétera, sí. En este caso son procedimientos electivos que uno quiere ir con bastante seguridad y no tratar, o sea, entiendo que hay que no agarrar otro acceso femoral, 100% de acuerdo, pero un acceso radial izquierdo tampoco es algo muy mórbido. No sé si cuál es la... No, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Es como que, pero en unos pacientes, o sea, si uno puede evitar, coincido con que usamos radial femoral, nosotros también nunca usamos doble femoral, excepto alguna situación. Pero si uno puede reducir cualquier tipo de cosa que le haga a los pacientes, en este caso ya tenemos un Sentinel, o sea que el radial está utilizado. Tenemos la radial izquierda que siempre se le damos anestesia, o sea que ahí anestesia tiene la radial izquierda ocupada. Si tenemos que poner un pigtail, o usamos esa y le damos intermitente la presión, o tenemos que usar un femoral. Entonces, en ese sentido, cuando usás Sentinel, ya tenés un poco más limitado el hecho de usar la otra radial. Pero coincido con que es un aspecto quizá no de tanto impacto, pero que todo suma. Yo coincido con utilizar las dos radiales, pero viene bien en esta demostración porque muchas veces los pacientes perdieron la radial izquierda, tienen cirugía previa, la usaron. Entonces está bueno ver esta alternativa para cuando no disponemos de la radial izquierda. Pero sí, coincido, la radial la verdad que tiene tan baja morbilidad y aunque la usen los
los anestesistas se puede mandar una línea para ellos para que se manejen con el introductor lateral. Pero si podemos está volver a ver bueno la verlo. angiografía ya, por favor. Sí, estamos con la angio. El single Así access que es muy recién se útil desplazó. en ciertos casos y no siempre, no una rutina, estoy de acuerdo en eso, pero es útil conocerlo. Lo que ocurre es que no es una recomendación oficial de la empresa, de Boston. Entonces, no hay unas recomendaciones oficiales de cómo hacerlo. Y yo creo que es clave hacerlo después de haber avanzado la prótesis, porque realmente a veces es muy difícil avanzar la prótesis. Entonces, No, y por otro lado, muchas veces cuando uno ya subió el pigtail y uno avanza la prótesis, el pigtail va a cualquier lado, ¿no? Se enrosca en la aorta ascendente, tiene que y reacomodarlo después también a veces es difícil, pierde más tiempo en eso. El disclosure, yo ocupo como más el balón balón expandible, se pero desplazó. y ocupamos el e-sheath para transducir para nosotros y al anestesista. Quebramos la llave tres pasos, arteria para mí, arteria para ellos. ¿Se puede hacer esto con esto? Yo no sé, no, solo tengo acceso por el estudio, pero le pregunto probablemente a usted. la presión estará muy amortiguada. Muy amortiguada. Si tiene 200 de sistólica lo puedes hacer, si no, no te lo puedes creer. Una pregunta que traigo a discusión en este caso, la predilatación que, bueno, se hizo por el tipo de prótesis. Mi pregunta es si son de predilatar globalmente en casi todos los pacientes, dependiendo de la prótesis, cómo toman la decisión de la predilatación. La decisión con Accurate de la predilatación. Sí. Bueno, en TAVI yo creo que hubo una tendencia a predilatar cada vez menos y luego volvió a subir la predilatación y ahora estamos probablemente en el equilibrio, que es lo ideal. En ciertas válvulas una predilatación sutil, ¿no? para permitir el acceso. En balón expandible, pues con Edwards no predilatamos casi nunca, salvo algún bicúspide complejo. Con Maibal estamos predilatando en un 25% aproximadamente. Y con Accurate pues es rutinario, efectivamente. No sé cómo hacen ustedes. No, nosotros tenemos una experiencia muy local y es que a veces tarda mucho en autorizarnos la TAVI. Entonces, es frecuente que los pacientes les hagamos valvuloplastía previa, 1 mes, 2 meses previos, porque estamos esperando la aprobación de la prótesis. Así que hacemos predilatación, pero stage. O sea, y entonces, claro, cuando llegamos al TAVI en general no siempre es necesario repetirla. ¿Y le viene a la memoria algún paciente al que le sentó mal la valvuloplastia, que la toleró mal o no? En general, digo de estos que se hacen un mes antes, 2 meses antes, alguno que se hayan visto comprometidos. No. Siempre está la precaución de respetar a aquellos que tienen insuficiencia aórtica y es en general una valvuloplastia bastante conservadora. Es una valvuloplastia para tratar de darnos el tiempo para llegar con el paciente compensado al TAVI. Carla, Bueno, ahora si estás avanzando, ¿podés ir explicándonos lo que vas haciendo, Fernando? No toda la audiencia hace TAVI todos los días, así que si nos vas explicando, le vas explicando a la audiencia lo que vas haciendo. Hay 2 cosas. Una, para ahí mostrarle a Nacho que avanzó bien. Viste que en simultáneo fueron el pigtail, convive bien el 5 French con una válvula al menos medium. Probablemente con la large cueste un poquito más, pero básicamente acá recién tuvimos un poco de cuidado cuando cruzamos el arco por el tema del sistema del Sentinel, así que ahí vemos que no hemos modificado nada, no se alteró nada el sistema del Sentinel cuando cruzamos. Así que ahora el momento es posicionamiento. Santi va a estar con Fede en este momento que es crucial, así que ya estamos en la proyección de trabajo. Vamos a hacer ahí alineación comisural. Ahí Santi nos va a explicar la alineación comisural, ¿sí? Entonces vamos a hacer la alineación comisural, por supuesto el delivery system lo ingresamos con la espina, el puerto, digamos, en ahora 6. Entonces vemos acá, tenemos casi que es 2-1 cómo es la distribución en la proyección de trabajo. Casi que es 1-1-1, pero podemos ser que haya más 2 en la izquierda. Explica bien en detalle qué es lo que estás viendo, Entonces, Santi. vemos nos concentramos en los postes y en las celdas, en las alas de la corona superior, digamos. Entonces, vemos los postes
la alineación comisural debería estar en cuando tenemos desplegadas las 3 cúspides, uno en cada cúspide. Por eso debería ser 1-1-1, digamos. Eso sería como en algún punto lo o sea, ideal. que la patita esa... Claro, los postes que lo vemos acá, así uno hacia cada lado en esta proyección. Y después que deberíamos ver acá 2 alas de la corona superior, que acá están por supuesto printeadas y demás. Vamos a ir hacia Cusp Overlap para ir a chequear. Esto vemos acá como tengo 2 del lado izquierdo, 1 del lado derecho. El movimiento, si tengo que mover, va a tener que ser en sentido horario para poder que sea más sencillo y se transmita bien el delivery system. Si hubiera sido al revés, 1-2 la configuración, hubiera sido antihorario el movimiento que vamos a hacer. Vamos a ir a Cusp Overlap para ver qué movimiento vamos a hacer y ahí continuamos con eso. Entonces ya tenemos la proyección. proyección. La verdad es que está bastante alineado como veíamos, casi que era 1-1-1. Acá vemos esta celda de la parte derecha de la corona se ve abierta, esa ala, digamos, abierta, que es lo que buscamos. Y ese poste hacia la derecha está plano. No se ve circular, se ve plano. Entonces creo que vamos a avanzar así sin hacerle ningún movimiento al delivery system. Y hacia allá vamos. Eso. Entonces, ¿para qué hacemos alineación comisural? Sobre todo en pacientes coronarios, para poder acceder fácilmente a las coronarias. No queremos los postes que estén interrumpiendo futuras intervenciones sobre los coronarios, sobre todo pacientes jóvenes. Así que esa es la importancia de la alineación comisural, que está con la Accurate es muy sencillo hacer en este momento, antes de cruzar. Ahora estamos cruzando, ¿sí? O sea que ahora el momento es posicionar. La cuerda está en el apex, estamos llevando la marca que ven allí, no sé si tiene algún puntero alguno como para ir mostrándolo, pero se ve claramente el punto radiopaco que queremos que esté a la altura del anillo. Ahí está alto todavía. La presión arterial está muy bien, está muy estable, a pesar que se ve la insuficiencia aórtica. Bueno, ahí se lo ve bastante. Vamos a hacer otro 10-10, Nelly. Bien. 10-10. ¿Estás contento, Fabi? Bien. Bueno, tiene cierto movimiento sistodiastólico. Cuando hagamos el deployment de la corona superior, probablemente eso se estabilice bastante y ahí entonces podamos hacer un final o ajuste para ver si tenemos que ir más profundo o no. ¿Floro de vuelta antes? Probablemente que no, estamos. Bueno, bien. Entonces vamos a liberar el paso 1. El paso 1, acordémonos que libera la corona, es en 2 pasos, o sea que ahí se liberó esa porción de la válvula. Esta es una válvula que se libera top-down y ahí se liberó el paso 1 completo, o sea que está la corona y están los arcos estabilizadores. Ahora lo que va a hacer Santi es con un ligero push para que la válvula... ¿10-10? Larga. Es linda posición y ahí está empujando. Bien. O sea que ahí ya se puso, quizá está ligeramente alta para lo que habitualmente deseamos, pero está bien, en una buena posición. Hay mucho calcio, viste, en la válvula, entonces eso a veces también dificulta que ingrese. Fíjense cómo los arcos están tocando, digamos, el calcio de la unión sinotubular y la estructura ya tomó la estructura de la válvula, así que ahora vamos a hacer un angio y hay que ver si... Fernando, una pregunta. No tengo experiencia con esta válvula, pero yo al menos la autoexpandible... La presión. Empecé a hacer el deployment a 180 como una balón expandible porque y mi tasa de recaptura fue bajo un 5%. Para la Accurate, ¿ustedes tienen que hacer marcapaseo en algún momento o es como la Navitor en Estados Unidos donde tiene esa ventaja de no marcapasear? Esta válvula tiene una ventaja que es que no altera la hemodinamia, por un lado, y por otro lado es muy estable, o sea que el marcapaseo no le agrega. Habitualmente no marcapaseamos al momento del deployment, diferente con la Evolut, que sí lo hacemos. O sea que con esta válvula habitualmente no marcapaseamos, pero en ciertos casos uno puede considerar marcapasear, pero no lo hacemos. No sé si el resto del panel marcapasea en algún momento.
¿Recuerda, Jota? Me gustaría escuchar también a Nacho. Un comentario de esta válvula por ahí sí puede ser útil en marcapaseo cuando se hace, por ejemplo, valve in valve con Accurate. Eso ahí da más estabilidad como para el posicionamiento de la válvula. O también cuando uno está haciendo el posicionamiento y ve el movimiento de la válvula, se está moviendo, que a veces sucede, y en esos casos sí ahí es de mayor utilidad el marcapaseo. Si no, creo que esta válvula no requiere tanto eso. Creo que es importante mencionar en este caso, la válvula ha subido un poquito al liberar, entonces si hay que posdilatar, esto puede ser un riesgo, ¿no?, de que la válvula se nos pueda embolizar. Entonces hay que intentar identificar los factores que hay detrás de esa posición un poquito alta, aunque yo creo que es correcta y probablemente no haga falta posdilatar. Por un lado puede haber un factor de parallax del delivery system. Si tiene mucho parallax puede estar más alta de lo que creemos, pese a que hayamos posicionado bien el punto. Otro factor para que suba es que la predilatación no haya sido adecuada, que el tamaño de balón no haya sido pequeño o bien que no hayamos metido todo el volumen. Y otro factor es pues, que en este caso que había cierto movimiento sistodiastólico, pues quizá podría haber aportado algo a hacer el pacing, aunque yo no lo suelo hacer en esta fase. Pero son los factores que puede haber habido detrás. Si se suman varios, riesgo de embolización. Entonces tenemos que tenerlos presentes. Yo al menos en la autoexpandible, el VAV previo, siempre voy casi 1 a 1, bien agresivo, porque yo digo, hacer una valvuloplastía post-deployment en autoexpandible, básicamente, vuelvo a una balón expandible y los riesgos que eso implica ruptura. Yo no sé cuál es, si usted, la gente dice, no, es que voy a ir con un 18 y estás poniendo una válvula 27. Yo en general trato de ir 1 a 1 para evitar esa postdilatación con el riesgo que implica empujar ese calcio. ¿Están haciendo lo mismo con la Accurate? ¿Tratan de ir 1 a 1 o no? Fernando, contanos un poquito más dónde estás y si entendiste la pregunta. Sí, la pregunta es muy clara. Nosotros vamos con el diámetro derivado del anillo, o sea, vamos bastante cercano al 1 a 1. Lo que pasa es que, fíjate, viste el calcio que tenía la válvula, tiene, por supuesto, con el balón un cierto recoil. ¿Cuándo fue, qué balón usamos? El BIOS, o sea, el derivado del perímetro era 23, fuimos con balón 22, que es lo recomendado para este tipo de válvulas, ser agresivo, pero derivado del perímetro -1. Como para cuidar también y disminuir el riesgo de que tengamos algún inconveniente con eso. Dame una... Les quiero mostrar, ahí están viendo la presión arterial, ¿viste? Por la presión arterial se ve todo bastante bien, ¿sí? Tanto el ritmo, esta es una válvula que tiene una ventaja en cuanto a poca chance de marcapaso post, sí, así que esa es una ventaja competitiva con las otras válvulas autoexpandibles. Y la presión arterial se la ve muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, tenemos un pigtail en cada lado, vamos a hacer un gradiente. No, el gradiente hagámoslo con este pigtail. Hagamos las dos presiones nuestras. Saca la presión de anestesia, que es la radial, la roja es la radial, y vamos a flashear y tener bien documentada la presión, porque queremos ver gradiente, queremos ver después una ortograma, estamos esperando también que la válvula autoexpandible vaya como sellando, se acuerdan que tenía ese nódulo de calcio, la presión arterial, ahí la vamos a lavar. Mientras que ustedes están haciendo la evaluación de la prótesis, ¿la técnica podría ir poniendo las preguntas para el público, para que vayan votando? Sí, anda poniendo la pregunta. Yo tengo una pregunta general. ¿Cuántos de la audiencia hacen TAVI o están en un programa de TAVI? Si por favor pueden levantar la mano. La presión. Ya hay una mitad, los que no hacen TAVI, perdón, entonces, no hacen TAVI, no están, son clínicos o no hacen TAVI. Bien, o sea que la mayoría está involucrado en programas de TAVI. Para entender la audiencia y las preguntas. Adelante con las preguntas. Ahí la gente está votando. La primera pregunta es ¿qué tipo de cierre vascular utilizan? Para entender un poquito qué es lo que está pasando en Latinoamérica. Nosotros lo que usamos de default, y es lo que se usó en este caso, es un único ProGlide, que es lo que usamos habitualmente. No tenemos el Manta disponible todavía, creo que está próximo a llegar, y usamos las últimas dos opciones, los dos ProGlide y el ProGlide más Angiosil, como dos opciones de bailout. Digamos. Cuando tenemos falla del ProGlide simple, ahí es donde usamos los otros dos. Nosotros tenemos Manta y es un dispositivo interesante. El gran problema del Manta es que es
una opción. Si falla, la guía ya la hemos retirado. Entonces nos gusta tenerlo como plan B, en caso de que todo lo demás falle, se rompen los ProGlide, unas suturas, puedes colocar un manta, pero como primera opción, en un caso adverso, bueno, yo no optaría por esa opción. No sé si en Estados Unidos lo están utilizando. O sea, yo ocupo como primera opción manta, pero por algo académico, mis colegas, uno ocupa un ProGlide, el otro ocupa 2. Entonces, para que mis fellows se expongan, yo ocupo manta y tiene la exposición, pero el manta me encanta. De hecho, lo ocupo para decanulación de ECMO, de Impella, y no ocupo las mediciones. Hay una técnica, voy por fluoroscopía. No todos los mantas son iguales, dependiendo del calcio, lo hago en 90 grados. O sea, hay distintas técnicas y se puede hacer lo que se llama single access manta, donde puede hacer el manta, deja el wire del micropuncture por la misma membrana y puedes volver a tomar una película sin tener otro acceso, como el Impella. Pero ¿cuál es tu rutina cuando...? Si me gasto el dinero en un manta, como digo, I don't go cheap, le pongo 2. Pero porque el uno dice, no, funciona después de que el fellow está 15 minutos a veces, o 20 minutos, ahí en el paper aparece como que funciona. Entonces, no digo que uno no funcione, pero muchas veces el fellow es el que lo hace funcionar. Yo he estado en esa misma etapa, Pedro, ¿eh? Yo decía, bueno, ponen uno porque es muy caro, pero Pablo Lamelas me convenció que no, que hay un sentido clínico realmente en usar un solo ProGlide y si es necesario un angiosil, probablemente el resultado vascular es mejor. Es verdad que el riesgo es que se te rompa el que has puesto, pero tú tienes manta como plan B, o sea que... Hay una tendencia, porque al parecer está la técnica... Al parecer la técnica de 10, 2 y esas cosas que inventan no tendió un sellaje tan bueno como la técnica 12. La técnica de hacerlo todo 12 a 6, al parecer tenía una mejor oposición. Fernando, ¿nos quieres comentar un poquito en dónde está la evaluación posterior? Dale. Mira, vamos a mostrar la hemodinamia primero. Podés poner las curvas de presión. Bueno, ahí ustedes ven la angiografía, no pierde nada. La válvula está sellando súper bien. Si hubiese que posdilatar, está súper anclada, que uno podría posdilatar, pero fíjense lo que es la hemodinamia. La hemodinamia, el gradiente es muy poco significativo, son, no sé, 4 milímetros de mercurio, 5 pico a pico, tiene una linda curva diastólica, o sea que la hemodinamia es fantástica. Uno lo corrobora con la angiografía, nosotros no, ahí ven la angiografía que no pierde nada de esa válvula, selló muy bien, así que no la vamos a posdilatar, no es necesario, se podría si fuese necesario, pero no en este caso, así que en ese sentido estamos muy bien. Así que el plan va a ser ir ya cerrando. Quiero agregar un comentario, nosotros ya hace como 4 años que usamos solamente un ProGlide. Por supuesto que a veces hay que hacer una ligera compresión de unos minutos, pero realmente un ProGlide, nosotros en nuestra práctica, que es rutinaria, anda muy bien y no hemos tenido nunca más... Poner de acuerdo. Fernando, ¿podrías enseñarnos una angiografía en cusp overlap, sin contraste ni nada, solo para ver cómo han quedado los postes de la prótesis en 3 cúspides y en 2 cúspides? Dale. Creo que quedó bien. Ahí está, eso es 3 cúspides. No, pero en cusp overlap. Ahora vamos allá. Ahora ya lo ponemos. Y lo que sí hemos visto con 2 ProGlide, en algunos casos, hemos tenido algunas estenosis femorales. Entonces, como que realmente, no solamente por un tema económico, sino que por un tema de seguridad y de eficiencia, creemos que es mejor un solo ProGlide. Pero eventualmente, cada tanto, algún otro ProGlide hay que usar como bailout, o el angiosil, como se comentó ahí en la pregunta. Nelly, ¿vas para adelante? Ahí vamos a mostrarle el caso por la... Eso vamos a mostrar. Pero sí, una pregunta con la parte del acceso vascular y con la efectividad del ProLine o del manta. ¿Utilizan de rutina la punción guiada por ecografía para ver en el sitio de punción si hay calcio en la pared anterior o algo? Y si eso ha evidenciado mejor resultado después con el ProGlide o no. ¿Lo utilizás de rutina vos o...? No sé si me preguntas a mí, 100%. Pero yo creo que hoy en día no se puede no hacer una punción sin ultrasonido, es el gold standard. Y no es por un tema de acceso y diferencia.
lo que define el ultrasonido para mí no es tanto el acceso donde funcionar, sino te diferencia la distribución del calcio, el bulkiness. Yo hasta las radiales la hago con ultrasonido. Incluso uno podría ayudarse con ultrasonido para ver el deployment del ProGlide, para ver cómo están las anclas, etc. Y acá hago un hincapié en que creo que también es muy útil usar rutinariamente el ultrasonido para todos los accesos femorales, porque eso también nos da mejora nuestra curva y nos da más certeza a la hora de hacer la punción para estos large bore. Como decía el doctor Agrego Berrocal, algo, cuanto Pablo. más lo hagamos con el Sentinel o con la punción, va a ser más rápido después el procedimiento y vamos a estar más familiarizados con el sitio de punción. Bueno, antes no pudimos discutir el alineamiento comisural demasiado porque era durante el implante, pero ahora vamos a ver el resultado y quizá podamos discutir un poquito sobre esto. Cuéntanos, Fernando. Ahí está, esa es la imagen que se está viendo, eso es Cusp Overlap, ahí tiene algo de parallax la válvula, pero esa es la proyección exacta de Cusp Overlap, donde se ve que tiene ese poste exactamente hacia la derecha, bien flat, o sea que está entre los senos izquierdo y derecho, y del otro lado donde está el seno no coronario no hay dos, o sea como que el alineamiento estuvo correcto, digamos. ¿Alguna cosa que te parezca, Nacho, que vos veas como para perfeccionar la alineación comisural o algún comentario adicional que... En este caso ha salido perfecto, la verdad. Han explicado muy bien cómo realizarlo. Cuando estaban explicando esa parte no les hemos interrumpido porque era la parte más interesante del procedimiento y ha funcionado, ¿no? Han conseguido el alineamiento comisural. Comentaron que era importante para el reacceso coronario, aunque con Accurate en general es muy fácil reacceder a las coronarias, incluso si hay mal alineamiento. Pero claro, si esta válvula se degenera, es supranular, la falda, la neoskirt, quedaría muy alta. Entonces el hecho de poder hacer un basílica en el futuro ahora es posible. Si no tuviésemos las comisuras alineadas no sería posible, porque si hay un poste delante del tronco no podemos cortar el velo, no podemos hacer nada para una segunda TAVI en el futuro. Entonces creo que es muy importante lo que habéis conseguido y bueno, se ve muy bien en la imagen, ¿no? Como en el Cusp Overlap tenemos dos comisuras a la izquierda, por eso hay dos postes a la izquierda y dos senos a la derecha, por eso solo hay un poste entre los dos senos. Y vimos en la angiografía final, si pueden poner la angio final, veíamos muy bien los tres postes en la proyección de tres cúspides. Ahí está el momento de la expansión y ahí están los tres postes, uno al lado de otro, igual que los senos en la coplanar. Hago una consulta también al panel. El uso de esta prótesis, ya que condicionaría tu decisión con respecto a la revascularización, por ejemplo? El uso de esta prótesis haría que me diese absolutamente igual hacerla antes o después. El uso de otras prótesis haría que decidiese Porque hacerla antes. para nosotros también a veces nos pasa eso, pacientes con falla renal, etcétera, donde consideramos que por ahí la estenosis aórtica es prioritaria por sobre la enfermedad coronaria. Cuando usamos ese tipo de prótesis, tal vez no hacemos siempre lo que se hizo en este caso y por ahí hacemos la revascularización también a posteriori de la TAVI, teniendo en cuenta que el reacceso suele ser muy bueno. Ahora un ejercicio de honestidad del panel. El alineamiento comisural es muy importante, la llevamos a las 6 con el puerto para intentar conseguirlo, pero si no está bien alineada, realmente lo hacen de rutina. Por ejemplo, tú, Pedro, que tienes muchísimo volumen de casos, ¿pierdes el tiempo alineando la prótesis o tiempo es dinero? Es divertido porque yo ocupo más volumen expandible, pero toda mi auto la hago con alineamiento. Nosotros no le enviamos la escáner a la industria, pero mi imaginólogo cuando hace el análisis no hace caso overlap. Entonces yo hago el caso overlap por alineamiento con píctel y catéteres. Y sí, me tomo el tiempo de hacerlo, pero lo que mencionaste, la roto un poquito. Pero yo creo que es más importante que acceso a las coronarias, por lo que tú mencionabas, por la reproducibilidad. En pacientes más jóvenes, estoy pensando cuando pongo la segunda válvula, que no me quede el neoskirt muy alto. De hecho, estoy haciendo deployments más bajos con autoexpandibles. O si hay que hacerle una modificación del velo en el futuro, si no está alineado, va a estar obligando a ese paciente a hacer un snorkeling. Nosotros, si el paciente no tiene enfermedad coronaria, tiene angio previa normal y sobre todo si es añoso y no tiene enfermedad coronaria, la miramos la alineación comisural, pero no le dedicamos mucho tiempo. Sí, si el paciente es joven y si tiene enfermedad coronaria, le dedicamos tiempo para lograr la alineación comisural correcta.
Yo creo que Bueno, ahora vamos a estar haciendo el cierre vascular, siempre es importante vascular, el me refiero. alineamiento comisural. Tuve un caso este mes, que le habían puesto, el paciente tenía 90 años y le habían puesto una Accurate hace 2 años atrás y no tenía el CD, pero el informe era coronarias normales. Ingresó por un síndrome coronario agudo y tenía una arteria descendente anterior muy grande, 99% en tercio medio. Fue fácil el acceso coronario, la angioplastia relativamente también con el catéter IA, pero digamos, hace 2 años tenía coronarias normales. O sea, siempre algo puede llegar a pasar. Entonces, y como decíamos, estamos tratando cada vez pacientes más jóvenes, es fundamental esto para poder después tener un buen acceso coronario. ¿Podemos ampliar la imagen para ver las manos, por favor? Y después nos mostrás el cierre, todavía tenemos tiempo para más discusión, pero exactamente, ahí estás con ampliado estamos directo sobre el cierre. Sí, no Ahí más para... entonces Fernando, solamente bajé el Sí. nudo. ¿Ocupan protamina ¿Sí? antes ¿Algún del cierre? comentario? Nosotros No, estamos en simultáneo. Ahora comenzó con la protamina. Claro, o sea, cuando empezamos a hacer el Ya cierre, damos protamina Perfecto. por las dudas de que tengamos que tener algún bailout que requiramos la heparina. Entonces, para que no tengamos el efecto todavía de la protamina, si tenemos que hacer otro acceso y hacer algo así. Cuando vemos que es satisfactorio el cierre, como en este caso, Pero quiero mostrarles para los que usan 2 nomás, porque fíjense que con uno solo no estamos comprimiendo, solamente se bajó el nudo y ya generó hemostasia completamente, ¿sí? Que es, yo creo que la mitad de las veces ¿Podés es correr así, a la veces hay gasa que esa apretar un poquito? Ya está. Fernando, ¿pueden correr la gasa esa? Ahí está. O sea que no hay sangrado de ningún tipo, de hecho no estamos haciendo ni compresión, y yo ya en este momento ya sacamos la cuerda. Oye, lo otro que, al menos en Estados Unidos, en el Midwest, aquí en Argentina al menos todavía tienen los índices de masa corporal normales o sobrepeso. A veces para mí ocupar un ProGlide cuando tienes una distancia de 5 o 6 centímetros y bajar el nudo se hace muy dificultoso y ahí ocupo manta, de hecho en los obesos siempre ocupo manta, pero había un debate y un estudio randomizado que yo no sabía que era un debate, pero nosotros siempre damos protamina, está la válvula, nos gustó protamina y nunca hemos tenido trombosis de las guías, nada. ¿Qué estás enseñando, Fernando? ¿Esa cestilla tiene algo? O Estamos no mostrando, la canastilla tiene algo, hemos pescado algo. O sea que a pesar de que se usó solamente de un lado, algo de material, no es algo muy enorme, pero siempre hay material. O sea que es muy raro sacar uno de estos filtros y que no haya material, cosa que es lo que también da ganas de seguir pensando en la protección cerebral. Por supuesto esperamos los ensayos clínicos de mayor magnitud, pero bueno, creo que también la evidencia de ver material también hace a pensar que eso hubiese ido al cerebro. No lo vemos muy bien, Fernando. Cuando vengas para acá tienes que traer la cestilla y nos la enseñas. ¿Vale? Te la llevo empaquetada para ti, Nacho. Muy bien, muy bien. Yo pensaba que la pregunta de Pedro sobre la protamina iba un poco más allá, porque claro, yo no suelo revertir si todo ha ido bien, pero si además he hecho una angioplastia en el mismo procedimiento, procuro no revertir la heparina salvo que realmente haya un sangrado activa. No sé si queríais ir por ahí y quiero saber qué hacéis en esa situación. Si hacéis angioplastia simultánea, ¿revertís, no revertís? ¿Qué opináis? Bueno, en nuestra práctica habitual revertimos la heparina en casi todos los casos, incluso en pacientes coronarios. Cuando tenemos que hacer el acceso femoral y en pacientes coronarios hacemos reversión de la heparina y continuamos. No hemos tenido, afortunadamente, mayores inconvenientes con eso. Sí. Nosotros, por lo general, siempre no realizamos la angioplastia coronaria durante el procedimiento, o lo hacemos generalmente previo, y sí revertimos la heparina después del procedimiento de valvular percutáneo. Nosotros en general tratamos de hacer la angioplastía posterior al TAVI, pero si por alguna razón se hace en el momento, se hace una reversión parcial de la
es decir, se le da menos dosis de protamina para tener una reversión parcial y bueno, vemos cómo evoluciona. Controlamos con ACT, tratamos de ajustar un poco más en esos casos. Pero sí, a mí me preocupa un poco el hecho de dejarlo, haber colocado un stent recientemente en ese momento y dejarlo sin heparina. Fernando, bueno, como quieran ustedes, ha sido fantástico, pero ¿por qué no le das un cierre desde la preparación, de la indicación de la válvula y después nosotros nos quedamos acá? Pero no sé cuáles son los tiempos de ustedes, quizás tengan que seguir preparando. No. Así que anda cerrando. No, acá nosotros ya... ¿No toman angiografía post-cierre? ¿Quién no toma angiografía post-cierre? ¿Post-cierre? No, está muy bien la pregunta. No, nunca hacemos angiografía post-cierre. Primero porque no tenemos un acceso femoral contralateral. Acuérdense que en este caso tampoco teníamos un acceso radial, pero de rutina no hacemos angiografía, no bajamos el pigtail de la radial a la femoral para ver cómo cerró. Es clínico, la inspección es clínica y no lo hacemos, excepto que el paciente, no sé, esté hipotenso o alguna causa, ¿sí? Entonces, algunas cosas como para remarcar. Entonces, la protección cerebral con el Sentinel es una opción. Creo que si bien en este caso pudimos proteger mitad de la circulación cerebral, es algo que está en discusión y creo que estuvo la mostración como para mostrar la factibilidad y poder discutir con la mesa toda la utilización y el rol. La Accurate como una opción terapéutica, como válvula autoexpandible, nos dio mucha estabilidad durante el procedimiento. En el electrocardiograma, que creo que lo están viendo, no se alteró nada, no hay ni siquiera un bloqueo RAS, no hay ensanchamiento del QRS y la hemodinamia que nos dejó es una hemodinamia muy buena. Así que es una mostración de un caso habitual de TAVI, que cuando nos dijeron que teníamos una hora para transmitir, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Practiquemos alguna cosa, porque hoy por hoy la TAVI es un procedimiento que se hace en ese tiempo, ¿no? Como que realmente se convirtió en una práctica muy habitual, los volúmenes nuestros van creciendo y yo creo que eso está ocurriendo en todas las salas de cateterismo y creo que estar familiarizados con los diferentes dispositivos, con las técnicas para bajar el riesgo es lo que tenemos que hacer. Así que yo más que nada agradecer a Santi, Fede, todo el equipo. Y gracias a ustedes, Jorge, allá, Nacho, todo el panel y al Solasi como para poder mostrar este caso en vivo. Fernando, una sola cosa, el paciente me dijiste o siempre se hace con sedación, ¿cuál es el estado? Así ya cerramos desde allá. Los pacientes ya no usan... Está durmiendo una siestita ahora porque, viste, como por la transmisión y todo, los dormimos un cachito más, pero está en perfectas condiciones, está respirando sola, está perfecta, ya ahora la vamos a despertar como para que no esté con toda la conversación, pero está todo impecable, todo muy bien. Así muy bien, te felicito, fue fantástico el caso. Sí. Muy bien, todo muy fácil parece, pero... eso lo hace la rutina y la capacidad de todos ustedes. Muchísimas gracias, felicitaciones. Un gusto, nos vemos, gracias. Hasta luego. Gracias. Continuamos acá unos minutos discutiendo. Sí, yo creo que dejamos en el aire la discusión de la angiografía final, sí o no, o cómo controlar el acceso. A mí también me parece importante porque hemos tenido algunos sustos que cada vez son más raros, pero de sangrados a la media hora, hipotensión, y claro, si esto lo hubiésemos detectado a tiempo. Entonces, ¿cuál es la rutina que tienen en sus centros y cómo creen que debemos manejar esto, el control final? Sí, o sea, yo creo, siempre digo los pelos, el hecho de que no sangre afuera no quiere decir que no esté sangrando adentro, sobre todo en pacientes más obesos. Entonces yo creo que son 2 cc, ocupas 2 cc de contraste con, si quieres, digitación, digital subtraction, y creo que el riesgo de esos 2-3 cc sobre el beneficio es mucho mayor el hacerlo, porque si la punción fue un poquito alta puede haber sangrado retroperitoneal que no se ve afuera. Si le hiciste un cinching, la gente dice, no, siento el pulso, puedes sentir pulso y puede todavía haber un pinchamiento de la arteria. Entonces, y si no tiene otro acceso femoral en estos que ustedes pueden hacer el single access con Accurate,
estábamos hablando, dejas el alambre en J y vas con la guía del microcatéter por el alambre y puedes tomar una película antes de hacer el lock del perclose. Y si te gustó la película, no hay estenosis, no hay sangrado, lo sacas y le haces el lock. Claro, pero yo lo hago. Yo también creo que es importante hacer la angiografía control porque si tenemos una complicación hemorrágica en las prosoras, le agregamos mortalidad a un procedimiento que puede haber salido impecable y en los pacientes añosos el sangrado es importante y aumenta la mortalidad, así que creo que una angiografía control en estos casos es adecuada. Sí, nosotros hacemos de rutina geografía de control de salida. Una alternativa que se está extendiendo también es controlarlo con eco, ¿no? Con eco es muy fácil ver si hemos cerrado la arteria, es decir, si la hemos ocluido sin querer, que es otra de las cosas que controlamos con la angiografía, pero también podemos identificar sangrados. Hay que aprender, por supuesto, a identificarlos porque no estamos acostumbrados a ver un sangrado por eco, pero es una alternativa si no queremos poner más contraste, si no queremos perder tiempo bajando desde la radial, creo que puede ser una buena opción. Me parece que es muy poco el tiempo, realmente parece que uno lo dice complicado bajar de la radio, pero estamos sobre todo, no creo que sea significativo el aumento de tiempo, como decías vos, tampoco significativo el volumen de contraste, y es algo más, y por supuesto tenés el eco en la sala y le haces también un control por eco y lo vas a seguir en unidad coronaria con eco, pero me parece que vale la pena. Nosotros dejamos de usar el contraste para el Sentinel. Tienen un CT, pongan el CT en la pantalla o imprímanlo y te ahorraste todas esas inyecciones. Tienes el CT, le sacas el ángulo, que en general es LIO30, no hay mucha ciencia, y en pacientes con enfermedad renal te puedes ahorrar una cantidad de contrastes si quieres ocupar Sentinel como un tip. Cuéntenos ahora qué tipo de estadística estamos manejando para aquellos que quieren referir pacientes para TAVI. ¿Qué tipo de estadística se está manejando en cuanto a mortalidad, stroke, acá en la Argentina? No sé, en el ICVA, ¿qué datos tenés, Pablo, y qué datos tienen ustedes? Porque las complicaciones son cada vez menores, las altas son cada vez más precoces, el procedimiento es cada vez más rutinario. ¿A dónde estamos llegando en lo que llaman state of the art? ¿A dónde podrían decir que estamos en cuanto a resultados de TAVI? Marcapasos será entre 10 y 15, no sé, algo por el estilo, dependerá de qué válvula. A ver, un resumen y ya con eso cerramos. Bueno, nosotros en el instituto tuvimos creo que un descenso tanto en la mortalidad intrahospitalaria, que es cercana a 0, y a 30 días. Creo que también tiene que ver en los endpoints finales de la realidad mundial con la caída en la edad de los pacientes y en el riesgo de los pacientes. Digamos, nuestra mortalidad, nuestra tasa de eventos ha disminuido significativamente, creo con el incremento de la curva de aprendizaje, obviamente, que hemos tenido todos, y con la reducción en el riesgo de los pacientes y la edad de los pacientes. La tasa de marcapasos sí tuvimos en algún momento un pequeño incremento y estamos de vuelta alrededor del 10-12% de uso de marcapasos globalmente, ¿no? Sí depende claramente del tipo de prótesis que utilizamos, pero ahora volvimos a bajarla un poquitito a 10-12%. Intrahospitalaria sigue siendo 0% por ahora, y a 30 días, no recuerdo exactamente, pero estamos muy bajos, similares al resto de lo que pasaba en el mundo, que era menor de lo que veníamos teniendo últimamente. Bueno, realmente, como ocurre con todos los procedimientos, la mortalidad intrahospitalaria depende de la complejidad basal. Nosotros hemos estado varios años con una mortalidad de 0% o quizá un paciente, pero llevamos un par de años que nos metemos en unos cristos tremendos. Hemos hecho casos transcava muy complejos, hemos hecho procedimientos realmente en pacientes en los que se ha discutido mucho por su disfunción ventricular severa, shock cardiogénico. Los pacientes con shock cardiogénico que se tratan con una TAVI siguen teniendo una mortalidad alta intrahospitalaria por la situación basal, pero el objetivo de un programa TAVI debe ser mortalidad 0 intrahospitalaria. A 30 días va a estar más, si hemos tenido esa mortalidad de 0%, la mortalidad a 30 días probablemente va a estar más condicionada por su riesgo basal, por las comorbilidades o por un factor.
que haya hecho un ictus periprocedimiento. Eso sí que aumenta la mortalidad a 30 días y es lo que justifica que estemos intentando evitarlo. Yo les cito a los pacientes los datos del TBT, que se actualizan año a año, cada 2 años. Nuestra mortalidad, mi centro un poco cejado porque referimos mucho a referrals de otros centros. Yo personalmente tengo un 25% de acceso alternativo porque me llega mucho. Mi centro tenemos como 10% de acceso alternativo, transcabal, axilar, carotidio. Y si bien tenemos mucho acceso alternativo, nuestra mortalidad a nivel nacional es alrededor de 1.8, lo que nos está... Intrahospitalaria. 1.8. Tomando en cuenta que nuestros pacientes son de más alto riesgo, lo que nos está matando ahora un poco, no sé si va a venir a Argentina, los 30 días. Ahora la TAVI son como la angioplastía en Estados Unidos, que todo el mundo sabe tu mortalidad a 30 días, y entonces nos estamos enfocando mucho en la selección y la fragilidad del paciente, hablando de las valvuloplastías. Hacemos 120 valvuloplastías por año, porque queremos primero ver si ese paciente va a sobrevivir el choque, recuperación neurológica significativa, y no queremos ponerle una TAVI a un vegetal tampoco, a alguien con multiórgano. Entonces, no sé si acá hace algo que todo el mundo sabe, tu mortalidad en el ICMA, en Favaloro, en Estados Unidos, como es sabido, va a ser aquí se te mueren todos, mejor me voy al vecino. Creo que va a ser importante. No, ahora que mencionaste la valvuloplastía, nosotros tenemos también somos bastante proclives, pero hay una cosa interesante. Dentro de nuestra evaluación del Heart Team tiene un rol muy importante la gerontología y los test de funcionalidad, etcétera. Y aprendimos con la valvuloplastía que muchos pacientes que fueron a la valvuloplastía como terapia de destino dejaron de ser no elegibles para TAVI, porque mejoraron su capacidad funcional, su función cognitiva, por lo cual la verdad que tiene un doble valor. Tiene el valor de que nos da tiempo a la autorización y a la obtención de la prótesis, pero también a veces nos permite una reevaluación de los pacientes. Es muy interesante. Y el otro tema que nos había preguntado Jorge es el tema del marcapasos. Lo que nosotros hemos vivido en Europa es que el marcapasos estaba por debajo del 10%, en concreto con Accurate nosotros teníamos un 7% de tasa de marcapasos, y las guías europeas cambiaron hace 2 o 3 años. Cambiaron respecto al bloqueo de rama izquierda, porque hay un 7% de marcapasos, pero hay un 20 y tantos % de bloqueo de rama izquierda de nuevo. Y las guías europeas empezaron a decir que había que hacer un estudio electrofisiológico a las 48 o 72 horas del procedimiento, es decir, ya te alarga la estancia. Y luego el estudio electrofisiológico, yo no sé si ustedes hacen estudio electrofisiológico, pero tienes bloqueada la rama izquierda y vas a explorar la derecha. Yo creo que causa iatrogenia también. Te vas a apoyar así en la rama derecha. Entonces, eso subió la tasa de marcapasos con todos los dispositivos y ahora nos estamos rebelando un poco contra esas guías europeas que no tienen tanta evidencia para justificar eso y que han incrementado la tasa de marcapasos. Pero no sé qué práctica tienen acá. No sé si están siendo tan agresivos como en Europa con el marcapasos. No, ciertamente no, pero sí es cierto que y hay evidencia más reciente que el bloqueo de rama izquierda es un fuerte predictor de bloqueo AB. Y entonces todo depende cuál es el punto o el tiempo de seguimiento ideal para conocer nuestra tasa de marcapasos. Porque por ahí el paciente que se va con un bloqueo de rama izquierda persistente, lo sigamos y le colocamos el marcapaso dentro de 6 meses u 8 meses. El gran dilema del bloqueo de rama izquierda es un estudio muy antiguo de cirugía que asoció el bloqueo de rama izquierda post-cirugía aórtica a muerte súbita. Luego eso no se ha vuelto a detectar en ningún estudio ni en estudios TAVI, pero aún así hay como una fobia al bloqueo de rama izquierda que yo creo que es excesiva. Nosotros publicamos un estudio, le hacíamos el estudio electrofisiológico antes y después como un estudio interno. Y es divertido, no llegamos a ninguna conclusión. Era lo mismo conocido y lo único que hacemos, si tienes bloqueo de rama derecha y no te bloqueaste en la TAVI, al día siguiente se le hace un estudio electrofisiológico, aunque sea balón expandible, y dependiendo del electrofisiólogo, si ahí es chino para mí, pero la electrofisiología, si el GIS es mayor, algunos ocupan mayor de 65, mayor de esto, lo restratifican y le ponen marcapaso. Y vimos un poquito un aumento del marcapaso porque algunos electrofisiólogos son más conservadores y bajo 65 o 60 le estaban poniendo. Entonces... Claro, yo le pregunté a los electrofisiólogos, pero ¿y si usamos un catéter más blando para medir? Claro. No tengo ni idea. Y me dijeron, no, si el problema es que si lo mido yo me va a salir una cosa, si lo mide él le va a salir otra y si lo mide él le va a salir... Entonces ya ahí...
Bueno, Jorge, yo creo que vamos a ir cerrando las. Bueno, vamos a ir cerrando. Creo que una de las aprendizajes que estamos logrando con TAVIS, que se está convirtiendo en un procedimiento altamente predecible, lo cual nos lleva a, después de 20 años, creo que se está cerca de lo que sería el óptimo. Siempre hay que seguir empujando, no sé cuánto falta mejorar, qué cosa, pero ya lo demostraron acá, lo demuestran en cada una de las charlas, mortalidad del 0% intrahospitalario, procedimientos predecibles con muy buena planificación. Creo que, bueno, ya es un logro establecido desde hace bastantes años. Que sigamos así. Muchas gracias a todos por esta sesión. No eran buenas esas épocas, malos eran esos